Listo. Bueno, muy buenas noches, amados hermanos. Hoy, martes 12 de mayo del 2015, estamos en la iglesia Eloe. Saludamos a todos nuestros hermanos que por internet nos visitan. Hoy vamos a tratar un tema interesante. Sé que no voy a poder alcanzarlo, es un tema largo. De hecho, ya de alguna manera lo hemos topado, pero creo que es necesario seguir reforzando sobre este conocimiento. Y luego, como todos los martes, tenemos la bendición de contar con la visita de nuestro amado pastor Mario Pincay, quien también nos dará su palabra. Pero vamos a hablar hoy, brevemente, y no porque es algo rápido, sino porque voy a tratar de hablar algo de lo mucho que se tiene que hablar sobre el espíritu del Leviatán. Vamos a hablar entonces sobre el espíritu de Leviatán. Ya la vez anterior habíamos hecho un pequeño estudio de las cabezas de Leviatán que tiene. Habíamos conversado que Leviatán tiene 7 cabezas. Y estas cabezas son representadas por aflicción, rebelión, blasfemia, ignorancia, encantamiento, muerte y engaño. Muy bien, me alegro que ya lo tengan anotado. Ahora, hay algo que sí quiero traer también a colación, algo que me parece muy interesante de entender, y es, nosotros normalmente estamos habituados a pensar que nuestra lucha única y exclusivamente es contra Satanás, ¿verdad? ¿Qué sabemos de él? Que el Señor lo reprenda, que él es el príncipe de este mundo. Satanás, que el Señor lo reprenda, es príncipe de este mundo, y todo lo que está sobre esta tierra y en los aires, él tiene control y dominio. Eso está clarísimo, ya lo sabemos. Sabemos que lo podemos reprender. Es por no decir imposible atarlo, porque nuestra única función es reprenderlo. ¿En qué sentido reprenderlo? Porque recuerde que cuando estaba un ángel del cielo buscando el cuerpo de Moisés, él reconoció la autoridad de Satanás, y lo único que se atrevió a decirlo fue que el Señor te reprenda. Entonces, si un ángel que es mucho más poderoso que nosotros, es lo único que pudo hacer, garantizando o respetando la autoridad que él tiene en este mundo, pues solamente reprenderlo. Por eso es que a Satanás el Señor lo reprende. Nosotros atarlo, imposible. Pero ¿saben qué? ¿Qué nomás comprende el mundo? El mundo donde vivimos comprende de 3 aspectos: lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra y lo que está en los mares. Amén. Repito, el mundo como lo conocemos depende de 3 aspectos: lo que está en la tierra, lo que está debajo de la tierra y lo que está en los mares. Satanás, que el Señor lo reprenda, es príncipe de este mundo, de lo que está en la tierra. Pero ¿quién es el príncipe de lo que está debajo de la tierra? ¿Quién es el príncipe del que está en los mares? Entonces, vamos a estudiar rápidamente, vamos a mencionarlo, porque este estudio, créame que es largo, pero vamos a hablar de Leviatán. ¿Quién es Leviatán? Bueno, Leviatán básicamente representa mayormente por un espíritu de orgullo. Vaya notando, Leviatán representa un espíritu de orgullo. Él está encerrado en los abismos de las aguas. Este ser hizo caer a Lucero. ¿Sí sabe quién es Lucero? Quien hoy se conoce como el diablo, Satanás. Hizo caer a Lucero, pero no lo hizo solo. Él lo hizo ayuda. ¿Con quién? Con padre maldad, madre maldad y Abadón.
Todos ellos en confabulación se metieron y lo hicieron caer a Lucero. Con ellos hicieron contrataciones y por esa razón él cayó, se halló maldad en él. Por eso cuando hablamos de que Leviatán está en los abismos de las aguas, el mar o todo lo que está en él le pertenece a este ser. Fíjese lo que dice Apocalipsis 20:13. Si en sus Biblias lo abren, Apocalipsis 20:13 es lo que dice. Vamos a leer. Voy a leerlo aquí en esta Biblia. Apocalipsis. A esta Biblia le han robado las hojas. Vámonos entonces a la de acá. ¿Quién ya llegó a Apocalipsis 20? A ver, léalo por favor, hermano, con voz fuerte. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y la Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta el 13, solo el 13. Vamos de nuevo, léalo duro. Y el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el Hades. Y el Hades. El Hades entregaron los muertos que había en ellos. Entonces nos damos cuenta que esta clase de prisión donde los espíritus están no solamente es el Hades, sino también el mar. Leyendo nuevamente, para tener claro el panorama, yo voy a también leer Apocalipsis 20:13. Permítanme un momento. Apocalipsis 20:13. Y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, en el mar hay muertos, hay espíritus que están allí encerrados, que están en cautiverio, que en el momento del juicio serán entregados. ¿Ok? Amén. Uno de los lugares en este tiempo, en este siglo, donde normalmente se notan cosas raras de desapariciones en el mar, son el Triángulo de las Bermudas. Por razones que el mundo desconoce, científico, algo pasa en ese sector en donde cosas raras y gente, barcos, aviones desaparecen. El océano se ha convertido, por pertenecerle a Leviatán, un lugar de prisión para cierta clase de espíritus. Uno de ellos se llama Leviatán. Él está encarcelado allí. Es su prisión. Pero también él es carcelero para otros espíritus que allí habitan. ¿Quién cae allí, en ese lugar? Vamos a conocerlo un poquito. Vámonos al libro de Job. Capítulo 26. Cinco y 6. Dice: las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. Miren, las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y en cuantos ellos mora. El Seol está descubierto delante de él, y el Abadón no tiene cobertura. En la versión, hay una versión interesante, se llama la versión Torres Amat. Esta misma porción lo podemos entender o tener una visión distinta como se la marca en la versión Torres Amat, que no es la versión Reina Valera ni la Biblia para Todos, es una versión Torres Amat, que dice, fíjese cómo dice, la misma el mismo 5 y 6, dice: mira cómo los gigantes gimen en los abismos, debajo de las aguas, con los otros que están encarcelados con ellos. El infierno está patente a sus ojos y está encubierto a su vista el abismo de la perdición. Ahora, pregunto, ¿de quién está refiriéndose cuando habla de los gigantes? Si usted conoce muy bien, ¿cuál es el plan cuando estudiamos un poquito de Leviatán? ¿Cuál era el plan que él tiene con el mundo? ¿Impedir qué cosa? Impedir que le adoren al Señor. Impedir que la iglesia llegue
a Sión. Es decir, que nos convirtamos en la esposa de Cristo, que lleguemos a ese lugar santísimo. El objetivo de Él es poner toda piedra de tropiezo, y por eso hemos entendido de que Él utiliza estas cabezas, la cabeza de aflicción, la cabeza de muerte, y ya hemos aprendido cuál es el propósito, cuáles son las metas y cuáles son las estrategias que podemos usar, al menos contra estas dos cabezas iniciales que hablamos, que era la aflicción y la muerte. Entonces está claro que el propósito de Leviatán es impedir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todos procedamos al arrepentimiento, que todos seamos la esposa de Cristo. Ese es el deseo, el plan maestro, esa es la voluntad perfecta de Dios. Pero hay la voluntad permisiva, nuestra voluntad. Él permite que hagamos nuestra voluntad, aunque nuestra voluntad no es la voluntad perfecta. Ahí es donde el Señor coloca en nosotros dos caminos, el bien y el mal. Dice que nosotros deberíamos escoger el bien, pero la mayoría de veces escogemos el camino equivocado. El camino del bien siempre nos va a llevar a Sión, siempre nos va a llevar a ese crecimiento. ¿Cuál es ese crecimiento? Hasta la estatura de ¿quién? Del varón perfecto, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús. En la medida que vayamos creciendo a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, entonces vamos ganando estatura espiritual y nos vamos ganando a ser acreedores a morar en el lugar santísimo, en ese lugar, en la nueva Jerusalén, donde la esposa de Cristo va a habitar. Para nuestros amados hermanos de internet que quizás escuchan esto por primera vez, hay que diferenciar salvación de lo que es ser la esposa de Cristo. La salvación es por gracia. Usted no tiene que hacer nada más que confesar que Cristo es su Señor, previamente arrepintiéndose de todos sus pecados. Usted se arrepiente de todos sus pecados, confiesa que el Señor Jesucristo es su Señor y Salvador, lo recibe y su vida será transformada, porque todas las cosas son hechas nuevas. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Una cosa es ser salvos y otra cosa es ser la esposa de Cristo. Cuando venga Cristo, no en la segunda vez, sino en el tiempo del arrebatamiento, Él va a venir para llevarse ¿a quién? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Los que sean hallados dignos. ¿Quiénes son los que sean hallados dignos? Los que hayan tenido un crecimiento espiritual. Los que aceptaron a Cristo recién están en un proceso de formación, son bebés. Necesitan crecer. ¿Cuáles son los 3 niveles de crecimiento? 30, 60 y 100%. Estos son un recuento, lo hacemos por consideración a nuestros amados hermanos que nos escuchan por internet. 30% nos da a nosotros, ¿qué cosa? Vestiduras simples. 60% nos da a nosotros, ¿qué? Vestiduras dobles, resplandecientes. Y el 100% que nos da, unas vestiduras resplandecientes con lino fino. Y 100% ya nos permite ser la esposa. Somos los que en la era perfecta llegaremos a convertirnos a ser la esposa de Cristo. Cuando venga Cristo entonces por su iglesia, ¿qué va a pasar? Él va a venir por su iglesia, pero también va a venir por los invitados. ¿Quiénes serán los invitados? En este proceso de crecimiento, los que sean del 30 y 60%. Y la esposa, indudablemente, tiene que ser arrebatada, que es el 100%. Aquellos que no hayan tenido ningún crecimiento espiritual, con que solo se quedaron en el arrepentimiento, en algún día aceptaron a Cristo y de ahí nunca se congregaron, no hicieron nada, no oraban, no estudiaban la Biblia, no hacían nada, simplemente aceptaron a Cristo un día X muy especial que lo llevaron o lo escuchó por la radio, por la televisión, pero no creció. Esa persona ni siquiera tiene una vestidura, es una persona desnuda espiritualmente, porque la vestidura de lino, de blanca, resplandeciente, se la da el Señor cuando haya crecido mínimo 30%. Y en ese camino mínimo del 30% representa por lo menos haber pasado 3 experiencias. ¿Cuáles son? Aleluya, gloria a Dios, amados del Señor, bendito. Mire cómo maravillosa la palabra queda sembrada. Bien, es agua, fuego y sangre. Aleluya. Hay que pasar por esas 3 experiencias. ¿Cuál es la primera que pasamos, amados? No, sangre. Sangre, porque por la sangre somos perdonados, tenemos redención. Gracias por la sangre tenemos nosotros perdón de nuestros pecados. De ahí viene el fuego y de ahí viene el agua. Amén.
Entonces tenemos que tener esas tres experiencias, y una vez que pasamos esas tres experiencias, vamos a tener por lo mínimo una evidencia, que es estar con el Espíritu Santo llenos, y esa experiencia nos va a permitir a nosotros tener niveles de oración. Los que están en el 30% tendrán una oración ¿de qué tipo? Del entendimiento. Los que van al 60%, una oración ¿de qué tipo? Con gemidos y dolores de parto. Y la tercera, las que van al 100%, ¿qué clase de intercesión, de oración tienen? Con el Espíritu Santo. Entonces, esas son las evidencias, más o menos, para uno decir, bueno, pastor, ¿y en qué nivel creo estar? Bueno, primero Dios sabrá, mas usted también por los frutos los conoceréis. Amén. Entonces, si ya sabemos que el Leviatán tiene como propósito impedir que el plan de Dios se dé, desde el principio el Leviatán ha querido impedir que la iglesia de Cristo sea salva. Desde el principio. ¿Cuál fue el plan de Dios? ¿Usted cree que a Dios se le sorprendió saber que el hombre iba a caer, iba a pecar? Para nada. Ya el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Ya había un plan de salvación. Ya Leviatán y todos estos espíritus de maldad ya lo conocían. Ellos sabían que el Verbo de Dios se iba a hacer carne. Que para hacerse carne tenía que ser engendrado por una mujer. Obviamente, del hombre lo único que iba a tocar era el óvulo de la mujer, más no el espermatozoide de José. Usted sabe que en la concepción lo único que utilizó Dios fue a la mujer y su óvulo, más fue concebida por medio del Espíritu Santo. ¿Por dónde entra el pecado? Eso solo para recordar. Dígalo nomás, por el espermatozoide del varón, por ahí entra el pecado. Por eso es que cuando fue concebido Jesús con María, no fue concebido con pecado, porque no hubo la intervención de José. No estaba el espermatozoide de José en ella. Era solo su óvulo, el cual no cargaba pecado. Pero esto incluía que toda la descendencia de María estaba libre de toda degeneración de maldad. ¿Por qué hago esta reflexión? ¿Qué sucedió en los tiempos de Noé? Los tiempos prediluviales. ¿Qué dice la Biblia? Que el hombre se había pervertido a un nivel, primero, que el hombre tenía ya relaciones sexuales con los animales. Ya era una cosa, una aberración. Y así era de generación en generación. Y luego, para acabarlos, para que hacer la cereza que colocó el pastel, mandaron los ángeles caídos del cielo, comenzaron ellos a tener relaciones sexuales con las mujeres. Y de allí salían estos seres, estos nefelín, llamados gigantes. Y no es que esto apareció en 1 año, 2 años, ya eran generaciones de generaciones de generaciones. ¿Qué sucedió? Sucede que el Leviatán trataba de dañar el ADN del hombre. ¿Con qué objetivo? De que no exista hombre con un ADN puro, hombre y mujer. ¿Con qué objetivo? De que cuando Dios tenga que colocar en su espíritu, no encuentre una mujer en donde poder incubar, porque el ADN estaba pervertido. ¿Qué sucede entonces? Dios tuvo que destruir todo. ¿En dónde dice la Biblia que fue el único hombre que halló en él que estaba todo bien, incluyendo sus generaciones, que no había perversión en él? En Noé y en su familia. La Biblia dice que en sus generaciones no había maldad, o sea, era limpia, desde Adán hasta él, no había tenido en él ninguna corrupción en su ADN. O sea, ninguno de ellos había tenido relaciones con perros, ni con gatos, ni con animal alguno, peormente con estos espíritus, estos ángeles caídos. Eran los únicos. Todos los demás, imagínese usted, todo el resto del mundo había hecho lo malo delante de Dios. Entonces, solo Noé alcanzó a hallar misericordia por esto, porque se guardó, se reservó. ¿Para quién? Para Dios. Se consagró, fue apartado. Por esa razón, Dios salvó la vida de Noé y lo utilizó a él como un arca, para que por medio de él nuevamente llene y pueble la tierra. ¿Qué sucede con esta escritura? Dice, mira como los gigantes gimen. Cuando vino este gran diluvio,
A veces se malentiende, amados hermanos. Yo inclusive pensaba que el diluvio significaba que caía un aguacero de esos horribles y que con ese aguacero el mundo llegó a inundarse. Pero resulta que no fue ningún aguacero. Resulta que son dentro de los abismos de la tierra, existen torrentes y océanos de agua que se abrieron y el agua subió y inundó el mundo nuevamente. Y que cuando esa inundación vino, arrasó con los gigantes, murieron ahogados. ¿Y a dónde creen que esos gigantes que corrompieron la tierra fueron a parar? Amén. A esos lugares de prisión donde está ¿quién? Leviatán. No confunda Abadón. Leviatán. Allí. Por eso dice, mira cómo los gigantes gimen en los abismos debajo de las aguas. O sea, donde el rey Leviatán está guardándole sus prisiones. Sombras entonces implica cuando hablamos en la versión de Reina Valera, las sombras tiemblan en lo profundo. Sombras es igual a hablar de Seol, a hablar de Hades, es un lugar de prisión de los muertos. El orgullo, para terminar, y digo para terminar porque hay mucho por hablar, pero necesitamos darle tiempo a terminar nuestro. ¿Sigo normal? ¿Y usted? ¿Seguro, pastor? Bueno, entonces con el permiso de mi amado siervo, porque yo respeto la autoridad de mi siervo también. Dígame. En el libro de Job, capítulo 6, dice: el Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Así es, el Abadón no tiene cobertura, a eso quiero llegar. Cuando Abadón, que es otro espíritu, perdió la cobertura de Dios, ¿quién le dio cobertura a él? ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer pecado de todas las creaciones? No me vaya a decir el de Adán y Eva, porque ese es de la cuarta. El primer pecado que existió en todas las creaciones se llama orgullo. Ese fue el primero, el orgullo. ¿Quién representaba el orgullo? Leviatán. Este ser se levantó, se puso orgulloso contra Dios, él quiso tener el trono de Dios. Entonces, se sublevó contra Dios. Cuando hablamos de orgullo, estamos hablando de Leviatán. Por eso yo dije al principio como título, el espíritu de Leviatán, hablamos del orgullo. Hablar del orgullo es hablar de Leviatán, en su faceta mayor, en su manera de expresarse. El orgullo, amados hermanos, es lo que hace perder la cobertura o el manto. Cuando Abadón se llenó, hizo contratación con Leviatán, perdió su manto, perdió su cobertura. O sea, ya salió de la presencia de Dios y ahí, ¿quién le cubrió? Leviatán. Amén. Entonces el primer pecado fue el orgullo, hablando de todas las creaciones. El que resiste la autoridad, resiste a Dios. Y en su lugar recibe la cobertura que es de Leviatán. Génesis 6.2. Vámonos un momentito a Génesis 6.2. Esto es solamente para ver la maldad de los hombres, ¿no? Y dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas, y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, imagínense. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé, ¿qué cosa? Halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. Entonces nos damos cuenta que toda la creación había sido ya corrompida. Toda. No había nada que no haya sido corrompido. Todo fue corrompido, pero solo Noé había llegado a tener gracia delante de los ojos
de Dios. Estos gigantes eran mutantes que tenían como objetivo, ¿qué cosa? Contaminar la genética del hombre para que Jesús no venga. Esa era la razón de la existencia de estos gigantes, que ahora sabemos que se encuentran ¿dónde? En las profundidades, encarcelados ¿por quién? Por Leviatán. Ahí están. El pueblo judío no debería contaminarse con otras razas porque ellos estaban designados a ser la raíz de donde tenía que venir el Salvador. Pero ¿qué creen? Ellos no hacían caso. Ellos una vez y otra estaban uniéndose con otros pueblos cuando Dios les había dicho que no. Por eso Dios permitió el diluvio, porque ya todo se había corrompido, hasta los animales. El hombre cayó en lo que se conoce como zoofilia. La palabra zoofilia significa atracción sexual con animales. Imagínense el nivel de perfección, de perversión que el hombre haya tenido y la mujer, una atracción por estar con un animal cualquiera. Eso sí, ya perverso de lo más perverso. El hombre se acostaba con animales y con los seres caídos. El único que tenía la genética pura, ¿quién era? Noé. Dios le dio a Noé entonces la misma instrucción que a Adán. ¿Cuál fue? Multiplíquense y llenen la tierra. Con el diluvio estos espíritus fueron ahogados, encarcelados en los abismos de los océanos y allí fueron sepultados. ¿Cómo trabaja Leviatán? Vámonos al libro de Job 41. Libro de Job 41. Dice el versículo 1: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Vamos leyendo de nuevo. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Sabe qué? Leviatán trabaja con la lengua de la gente. Ese es el punto neurálgico de Leviatán. ¿Cómo trabaja? ¿A través de qué? De la murmuración, de la crítica, de la humillación. Entonces, la lengua debe ser un instrumento, como dice la Escritura, tan minúsculo, un músculo tan pequeño, que si es que nosotros no lo guardamos, es capaz este músculo de generar en nosotros grandes problemas, grandes guerras, grandes inconvenientes. Si usted mira su boca, usted se da cuenta que su lengua está guardada atrás de los dientes. Esto es como una cárcel para su lengua, pero lastimosamente esta lengua muchas veces tiene mucha libertad, y no para bendecir el nombre de Dios, no para adorar su nombre, sino muchas veces caemos en las trampas del Leviatán con las murmuraciones, con las críticas, con las humillaciones. ¿Quién creen ustedes, hablando un poco sobre la historia de Jonás, que lo tragó? Amén, ya dijeron. En la época de Jonás no existían las ballenas, todavía. En la época de Jonás existían animales o bestias raras. Pero este ser que fue utilizado por el Señor, veamos el libro de Jonás 1:17. Vámonos al libro de Jonás 1, versículo 17. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire que dice que se lo tragó, no dice que lo masticó, no dice que se lo comió, se lo tragó, o sea, enterito, sin dañarlo, solamente se lo llevó adentro de su vientre para estar allí 3 días y 3 noches. ¿Qué representa esto? Representa el inframundo. Los 3 días donde estuvo Jesús. Después de que fue crucificado y muerto, esos 3 días, ¿qué estuvo haciendo Jesús? No me diga que estuvo de farándula. Estuvo en los abismos. En cada uno donde cada uno de estos seres, padre maldad, madre maldad, Abadón, están.
Él comenzó a descender niveles desde el infierno hasta el nivel 1 del abismo 1, 2 y 3 para visitar y por comenzar a predicar lo que él tenía que hacer. Entonces, este tiempo de que estuvo enjaulado, estuvo preso, Jonás en esta criatura que sabemos que es Leviatán, fue y representó los 3 días donde estuvo Jesús en el inframundo trabajando, encarcelado. ¿Y sabe por qué Jonás tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que...? Sí, pero fue porque fue rebelde y orgulloso. Él hizo lo contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Ya, ¿y qué es lo que él dijo? Así es, o sea, él dijo, no, pues Señor, ¿qué te pasa? O sea, esta gente es perversa, no va a aprender por nada del mundo, así vengas tú, no, hablar de salvación, hablar de tu palabra, ¿para qué? No sirven. Y él se fue por otro camino y ahí Dios preparó su encarcelamiento por el orgullo. Él fue a parar al mismo abismo en donde el rey de los orgullosos está, Leviatán, porque él es el rey de los orgullosos. Ahí fue a parar él, igual. Dice Jonás 2:2. Vamos a leerlo hasta el 2:10. Levántate y ve a Nínive. Vamos a leer Jonás 1:2 en adelante. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una ave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová, como si se pudiera huir de la presencia de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Imagínense. Y dijeron pues síganlo. Sí, como que no es como usted, hermano, por si acaso. No, cualquier parecido es pura coincidencia. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que seamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos has venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Más claro, ¿por qué viene todo este mal? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué ellos sabían que huía de la presencia de Jehová? Pues él se lo había declarado. Imagínense entonces lo que él quería hacer: huir, porque era rebelde, se había puesto en contra de la voluntad de Dios. Vámonos al libro de Job, capítulo 44. Job 41, me equivoqué. Job 41, versículo 1. Estábamos ahí, ¿verdad? Dice: ¿puedes pescar al leviatán con anzuelo, sujetarlo de la lengua con una cuerda? ¿Puedes pasar un lazo por su nariz o atravesar un gancho en su quijada? ¿Te rogará leviatán que lo dejes libres? ¿Te hablará suavemente? Fíjese cómo él trabaja. Estamos viendo cómo él trabaja. Él trata a través de su lengua de convencerlo, de susurrarle. Y cuando él habla, él sabe cuál es el problema. No es que él hable, sino que usted le ponga atención. Porque cuando estamos estudiando las 4 letras, ¿cuál es la primera que es afectada? La yud. ¿A través de qué? El oído, ¿cierto? Entonces dice: te rogará Leviatán que lo dejes libre, te hablará suavemente, hará Leviatán un pacto contigo y prometerá servirte para siempre. Fíjese cómo él hace. Él le va a prometer cualquier cosa y le va a decir inclusive que él va a estar a su favor, que él lo va a servir. Pero tremendo error. Así no va a ser. Él no conoce, hablando de Leviatán, la humildad. Lucero hizo pacto con Leviatán
para tomar ¿qué cosa? El trono de Dios. El orgullo es incontrolable. ¿Sabe cuándo podemos controlar el orgullo? Solamente cuando vamos a la cruz y morimos. Tenemos que morir para matar el orgullo. ¿Y dónde morimos? En la cruz. Si usted quiere matar el orgullo, hermano, si usted cree que está siendo tomado por este espíritu de Leviatán, que el orgullo suyo está siendo enardecido, está siendo tocado, la única manera para vencerlo a Leviatán en esa área es yendo a la cruz y morir. Morir, arrepentirse. El morir al orgullo implica, ¿sabe qué cosa? Obediencia. Mire Job 41:33. No hay sobre la tierra quien se le parezca animal hecho exento de temor. Él no tiene miedo a nada. A nada. Los demonios sí le tienen miedo a Jesús, pero Leviatán no. Los demonios sí huyen de la presencia de Jesús, pero este espíritu, este Leviatán, no. Una cosa interesante, y finalmente antes de pasar al pensamiento, el 34, menosprecia toda cosa alta. Él es rey sobre todos los soberbios. Por eso yo le decía que Leviatán es el rey de todos los otros. ¿De quiénes todos los otros? Padre maldad, madre maldad, Abadón. Él es el rey. Inclusive sobre el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda. No hay en la tierra quien se le parezca, nada. Él está hecho libre de temor. Él no temía nada. Aquí va la reflexión. Si usted se ha dado cuenta o ha percibido, desde Génesis hasta antes de comenzar el libro de Mateo, o sea, todo el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces hablan sobre demonios? Ni una. Desde que vino Jesús para adelante, ¿cuántas veces hablan de los demonios? Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los demonios también quisieron ser parte del plan para detener la obra de Dios. Ya Leviatán hizo lo suyo a través de los Nefelín, a través de mandar esos ángeles caídos y hacer que se contaminara el ADN del hombre. Pero como él no lo logró, se levantaron los demonios para hacer su trabajo. Si se dan cuenta, sí perciben esa gran diferencia. En el 33 entonces es un monstruo que a nada teme. No hay en el mundo nada que se lo parezca. Mira con desdén a todos los poderosos. Él es el rey de todos los soberbios. Abadón gobierna entonces, bueno, hablando de Abadón ahora, gobierna abajo de la tierra. Él es el rey, en cambio, ¿de dónde? Del abismo, del abismo, del abismo. De todo lo que está debajo de la tierra. Vámonos momentáneamente a Apocalipsis 9. Vámonos a Apocalipsis 9. Vamos a leer desde el 1 hasta el 11, que dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y le dio las llaves del pozo. ¿De dónde? Del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no les matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como un tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte, ¿qué cosa? Huirá de ellos. Punto. ¿Usted quiere quedarse para ver eso? Pues debemos buscar ser hallados por dignos de escapar de eso. ¿Cómo? Por lo menos crecer espiritualmente. ¿Quiere quedarse, hermano? Uy, hermano, usted no sabe lo que está diciendo. Sigamos. El 7. El aspecto
aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Aquí el 11 es la parte interesante, y léalo conmigo. Y tienen, ¿qué cosa? A ver, todo esto en estos abismos de donde sale, del centro de la tierra, dice, y tienen por rey, dígalo, sobre ellos al ángel de quién, del abismo, cuyo nombre es Abadón, y en griego Apolión. Amén. Entonces ahí tiene usted a este rey que está en los abismos, que él controla lo que está abajo de los abismos en la tierra, lo tienen por rey. Satanás, en cambio, es el príncipe de este mundo, usted ya lo sabe, ni para qué darle mayor reflexión al caso. Leviatán, en cambio, es el que gobierna sobre las aguas. Vámonos a Apocalipsis 20:13, ya lo habíamos leído, ¿no? Pero solamente para refrescarlo otra vez. Apocalipsis 20:13. El mar entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora, ¿por qué todos estos seres, hablando de Abadón, hablando de Leviatán, hablando de Satanás, tuvieron que caer en cárceles? Todos estos son ángeles poderosos. ¿Por qué ellos tuvieron que ser juzgados? Vámonos a Judas 1:6. Vamos al libro de Judas 1:6. ¿Qué dice? Y a los ángeles, estamos hablando de estos ángeles, que no guardaron, ¿qué cosa? Su dignidad. Sino, ¿qué cosa? Abandonaron su propia morada. ¿Los ha guardado dónde? Bajo oscuridad. ¿En qué? Prisiones eternas para el juicio del gran día. Todos estos seres, Abadón, Leviatán, Lucifer, padre maldad, madre maldad, todos ellos están en cárceles. Pero en este mundo tenemos a estos 3 ángeles poderosos, que son los que con quienes estamos peleando. Lucifer sobre la tierra, Abadón en los abismos, Leviatán en los mares. ¿Ya estamos más claros? Amén. Amén. ¿Qué es el Seol? Es un lugar donde habitan los muertos, o también se lo conoce como los abismos. Vámonos momentáneamente a Lucas 16. Vámonos al libro de Lucas 16, 22 y 23. ¿Qué dice el Señor? Lucas 16, 22 y 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y se fue sepultado. El Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Así es. Entonces aquí lo que nos damos cuenta también entonces es de que el Hades es el lugar en donde están estos espíritus que se han rebelado en contra de Dios. ¿Cómo es este ejército del mal? ¿Cómo es este ejército? Vámonos nuevamente al libro de Job, capítulo 41, 4. Job 41, 4. ¿Qué dice? Hará Leviatán un pacto contigo y prometerá servirte para siempre. ¿Sabe qué? Como ya le dije hace un momento, este ser va a querer hacer pacto con ustedes, conmigo. Y este ser ya hizo pactos. ¿Con quién? Con Lucero. ¿Dónde lo vemos eso? Veámonos al libro de Ezequiel, capítulo 28. Vamos al libro de Ezequiel. Desde el 16 hasta el 18 dice. Entonces, ya en el libro de Job 41:4
Leviatán se caracteriza por hacer pactos, ¿sí o no? Qué cosa más rara y qué cosa más interesante saber de que ese espíritu de pacto ya se ve mover también a través de la iglesia, ¿cierto? Cuando hay alguno que se pacta con Dios, $10, $20, $100, ya más o menos usted sabe de dónde proviene, de dónde viene ese espíritu. Pero entonces, si ya sabemos que Leviatán es un ser que dice, promete, primeramente estar con usted, si usted hace pacto con él, dice Ezequiel 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las pilas del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón, o sea, se enorgulleció, aquí viene el pecado de él. A causa de tu hermosura corrompiste tu sabiduría, a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, así cayó Lucero. Luego de esto, él se convirtió ¿en qué? ¿En quién? En Satanás. Muy bien. ¿Con quién hizo pactos entonces Lucero? ¿Con quién hizo pactos? Con Leviatán. ¿Y en ayuda de quién? Madre maldad y Amadón. Vamos a hablar sobre algunas verdades sobre este orgullo. Primera verdad: Leviatán es el rey de todos los soberbios, si usted lo puede anotar. Segundo, el orgullo, que pertenece a este mismo ser, menosprecia toda autoridad. Toda autoridad. Vea usted el libro, el 2 de Pedro 2, versículo 10. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío, o sea, la autoridad. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Característica entonces de aquellos que están con este espíritu leviatánico: menosprecian la autoridad. Versículo 11: mientras que los ángeles, que son mayores de fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, cuando usted, por ejemplo, no se sujeta a la autoridad, mujeres, sujétense a sus maridos como conviene el Señor. No, pastor, ¿cómo voy a sujetarme a este hombre que parece el mismo hijo del anticristo? Pues la Biblia claramente dice que se sujeten en lo que convenga, no nada de lo que fuera de la voluntad de Dios, pero sujetarse a Él. Dice que los hombres nos sujetemos a Cristo, que las mujeres se sujeten a sus maridos, que los hijos se sujeten a sus padres. Debemos vivir en un principio de autoridad. Dios mismo, Jesús mismo respetó la autoridad. Pero antes de ir a eso, vámonos un momentito al libro de Gálatas 5, antes de ver los ejercicios de Jesús y su obediencia. Vámonos al libro de Gálatas 5, 7, 8, 9 y 10. ¿Qué dice? Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quien quiera que sea. En pocas palabras, hay otra versión que en el versículo 7, donde dice ¿quién os estorbó? Dice de esta manera: vosotros corríais bien. ¿Quién os embarazó para no obedecer la verdad? En otra versión. Pregunto: ¿quiénes son los que se dejan embarazar, engendrar hijos de maldad? Son aquellos que prestan oídos. ¿A quién? A Leviatán. Fíjese que cuando usted escucha la palabra de Dios, dice que este viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, ¿qué es lo que hace?
primero viene a su corazón, luego usted la atesora, luego esta baja y desciende y comienza en su vientre espiritual a germinar. Tiene ya un vientre listo para dar a luz los frutos. Lo mismo sucede si usted le presta oídos al Leviatán. Él viene por el oír, pero ya no es la palabra de Dios. Va acá a corromper, ¿qué cosa? Su corazón. Y al corromper su corazón baja a su vientre y usted va a dar a luz hijos de maldad. Amén. Fíjese que es el mismo proceso. Entonces, ¿quiénes se dejan embarazar? Solo aquellos que dan oído a las maquinaciones de Leviatán. Recuerde que la fe viene por el oír, pero hay fe que es una fe positiva, la que viene de Dios, y una fe negativa, la que viene de Leviatán. Vamos ahora sí a los ejemplos de autoridad. Jesús respetó la autoridad. Como ejemplo, vemos a que él respetó al Juan el Bautista, que era el profeta. Se sujetó a él, ¿para qué? Para ser bautizado. Jesús se respetó las autoridades, porque dijo, den al César lo que es del César y den a Dios lo que es a Dios. Él respetó las autoridades. Respetó a los sacerdotes. ¿Cómo lo vemos eso? Vámonos a Mateo 8:4. Mateo 8:4. Mateo 8, versículo 4. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve, muéstrale al sacerdote y preséntale la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Es decir, le dio el lugar que merece el sacerdote. Dice, ¿sabes qué? Anda, presenta tu ofrenda. No te saltes la ley. Cumple. Entonces aquí nos vemos claramente que Jesús respetó la autoridad de los profetas, de las autoridades y de los sacerdotes. Pregunto, ¿usted cómo está en su obediencia? ¿Se está sujetando a Dios? ¿Se está sujetando al pastor? Uy, mejor no hablo. No, pues nos van a ver por internet, no crean, hermanos. La iglesia, el OE se sujeta al pastor, tranquilos. Gálatas 5:9, que dice, ya lo leímos, pero en todo caso solo para retocar el tema. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Esto pasa si un poco de orgullo entra a su vida. Un poquito de orgullo le daña todo a usted. Sobre el orgullo hay un juicio decretado. Eso lo vemos en el Gálatas 10. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, más que los perturba llevará la sentencia. Quien sea. O sea, si usted camina sobre los pasos de Leviatán, eso le va a condenar a usted, va a llevar a juicio delante de Dios. ¿Qué pasa, amados hermanos, con los soberbios? Proverbios 29:23. Proverbios 29:23. ¿Qué dice? Ay, Dios mío, esto está duro. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta, ¿qué cosa? La honra. La soberbia, amados hermanos. Sigamos. ¿Qué más le pasa a los soberbios? Santiago 4:6. Santiago 4:6. Santiago. Vamos al libro de Santiago 4:6. ¿Qué dice el Señor? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste ¿a quién? A los soberbios, y da gracia ¿a quién? A los humildes. Versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y éste huirá de vosotros. Por tanto, Filipenses 2:3. Vámonos a Filipenses 2:3. No sé si estarán anotando, pero espero que sí, porque hay muchos versículos bíblicos. Filipenses 2:3. Por tanto, entonces, no hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud, ¿qué cosa? Humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismos. Bueno, ya hemos visto claramente, amados hermanos, cómo así a grosso modo, este espíritu de Leviatán trabaja sobre la iglesia. La pregunta es, ¿queremos ser libres de este espíritu de Leviatán?
¿En verdad queremos ser libres o estamos tan orgullosos diciendo, no, pastor, yo el orgullo yo no tengo, yo no soy orgulloso, yo para nada, yo no tengo orgullo? ¿Cuántos orgullosos hay aquí? Y yo voy por primero, porque el que encubre su pecado no prosperará. Aquí nadie está libre de pecado. ¿Podemos ser libres del espíritu de orgullo? ¿Podemos ser libres de este espíritu leviatánico? ¿Sabe que sí? Pero podemos clamar, y debemos clamar como el Señor nos enseña. Hay un salmo que nos puede ayudar a clamar. Vámonos al Salmo 19. Salmo 19, versículos 13 y 14. Mire lo que dice. Y léalo conmigo si usted quiere realmente presentar esta oración al Señor. Léalo conmigo. ¿Ya estamos en Salmo 19? ¿Todavía no? A ver, desempolve la Biblia, mueva las hojitas. ¿Ya? Listo. Gloria a Dios. Salmo 19, 13 dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿podemos decir esta oración personalmente? Podemos decirle: Señor, guarda a este tu siervo de toda soberbia, Señor. Soy orgulloso, soy soberbio, Señor. Guárdame de esta soberbia. Que no se enseñoree, Señor, de mí este espíritu de leviatán. Quiero ser íntegro para ti, Señor. Quiero ser absuelto de toda transgresión, amado Dios. Quiero que de mi boca salgan solamente palabras gratas para ti. Quiero vivir meditando en tu palabra, Señor. Que mi corazón se derrama delante de tu presencia. Oh mi Dios, tú eres mi roca, tú eres mi redentor. Te amo, Señor. ¿Cuántos pudieron decirlo así personalmente? Declarar este salmo suyo. Desnudarse delante de Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo sé a través de esta palabra que a ese espíritu leviatánico sí está trabajando en mi vida. Y yo quiero, Señor, ser libre de ese espíritu, pero necesito de ti. Con este salmo, si usted lo ora con fe, si usted lo personaliza, si usted lo pone en su vida, yo estoy seguro que si usted trabaja en esta área, el Señor lo va a hacer libre. Quiero darle finalmente unas alertas, porque usted me puede decir: pastor, y bueno, ¿cómo yo puedo detectar si soy orgulloso o si soy humilde? Le voy a dar unas alertas. Las personas orgullosas, ¿sabe qué? Se fijan en la falta de los otros y le encuentran sin dificultad, mientras que los humildes son más conscientes de sus propios errores. Un orgulloso siempre le va a encontrar la última pela, el último pelo al gato. Usted le va a decir dónde usted falló, porque es más fácil mirar la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Ellos son especialistas en determinar: tú fallaste, tú oras menos, tú haces esto, tú no haces esto. Son facilísimos, pero un mea culpa no lo hacen. Esos son orgullosos. Segundo, tienen un espíritu crítico y ven las faltas de todos con microscopio, pero las faltas propias las miran con telescopio. Es decir, lo miran tan lejos que tienen que poner un telescopio casi como para ver los planetas, que están lejísimos, inalcanzable. Con el microscopio dicen: no, esto está más cerca. Así son los orgullosos. Son alertas. Ojo, cualquier parecido es pura coincidencia. Los humildes, ¿qué sucede con ellos? Son compasivos. Siempre cubren al caído. Cuando un humilde en una iglesia ve a un hermano que ha caído en pecado, no lo señala, no lo juzga, lo levanta. Le dice: hermano, estamos aquí para orar por usted. No se preocupe, usted está en un proceso de crecimiento. Solo apóyese, no abandone la iglesia, siga orando. Voy a ir a su casa, vamos a orar por usted. Y usted le está cubriendo en oración, no está comenzando a chismear. Y mira el hermano lo que hizo, lo que dejó de hacer. No, esa no es la idea. Es cubrirlo con la misma misericordia, con el mismo amor
así como el Señor le cubre a usted sus pecados y sus transgresiones. Cuarto, los orgullosos son propensos a criticar a los que son sujetos de autoridad. Los humildes, en cambio, oran por ellos. Me refiero a que oran por sus autoridades. Fácil es decir, el pastor se equivoca, el pastor no sabe lo que dice, el pastor a cada rato nos habla de diezmos, de ofrenda, el pastor por aquí, por allá. Puede ser que el pastor realmente se equivoque, porque ninguno de nosotros somos perfectos, somos sujetos de perfección. Pero el humilde no critica, ora. Ora en el secreto de su habitación, Señor, apoya la vida de nuestro pastor. Si realmente aman al pastor, Señor, dale sabiduría. Ayúdale a que su vida, Señor, sea guiada por tu Santo Espíritu. Igual, si sucede con un hermano caído, Señor, no lo criticamos, amado Dios, levántalo, Señor, que dale el poder y el querer hacer tu voluntad, etc. No lo critique. Si usted es orgulloso, lo primero que va a hacer es señalarlo. No se va a querer sujetar a esas autoridades. 5. Los orgullosos son autoindependientes. No necesitan de nadie. No llaman a su pastor, mi pastor, para reconocer su autoridad. ¿Hay alguien aquí así? Gloria a Dios. Pero la característica de esta gente orgullosa es que para no reconocer, en el caso de hablar de una iglesia, yo mejor ni le digo ni mi pastor, porque seguramente ya me va a tener el ojo pelado. Ya me va a decir, haga esto, sirva por acá, haga esto. No. Mejor, hermano, buenos días, hermano, ¿cómo está? O Señor, ¿cómo le va? Porque no quieren estar sujetos a ninguna autoridad. 6. Los humildes piensan lo mejor de los demás. Reconocen la autoridad, reconocen que necesitan de Dios y de los demás. 7. Los humildes renuncian a sus derechos a tener la razón, porque ahí no priva lo que yo quiero. Los humildes, 8, tienen un espíritu manso y generoso. 9. Los humildes están motivados a servir antes de ser servidos. 10. Los orgullosos prefieren hacer dinero antes que entregarse a la obra. Cualquier coincidencia, es pura coincidencia. 11. Los orgullosos se sienten heridos cuando sienten ser ignorados. En la iglesia ni me saludan, ni me llaman por teléfono, ni me visitan. Yo podría decir lo mismo, pero no me siento dolido. Pero los orgullosos sí, ellos sí se sienten heridos porque se sienten ignorados. 12. Los orgullosos se inflan con los elogios. Qué bien lo hiciste. Ahora sí, me dijo el pastor que hice bien las cosas. No, ninguna coincidencia, no, por si acaso. Cada uno recibe el honor y la gloria que merece, pero tampoco se infla como Pablo. 13. Los orgullosos se distancian de los demás, viven aislados. Cualquier circunstancia, cualquier parecido, ya sabe. Los orgullosos, 14, se muestran a la defensiva e intratables. Siempre cuando usted le va a decir, hermano, ¿por qué tal cosa? Usted exhortándole en el amor, ellos ya tienen la respuesta lista para atacarle. Ellos jamás van a querer hablar con usted en paz. Siempre van a querer tener la razón. 15. No hablan de sus necesidades espirituales. ¿Por qué? Porque son autosuficientes. No necesitan nada. Vienen a la iglesia por tradición, ya por costumbre, hasta por religiosidad. 16. Encubren su pecado. No lo descubren. Aquí una de las cosas que enseñamos en esta iglesia antes de iniciar el culto, ¿qué cosa es? A confesar nuestros pecados, a arrepentirnos delante de Dios. Porque sabemos que antes de cualquier cosa, primero nuestras manos tienen que ser santas. No podemos ni siquiera adorar a Dios teniendo pecado oculto. Que el Señor nos encuentre en dignidad, por lo menos aquí en la casa de Dios. 17. No pueden pedir perdón, no pueden decir, me equivoqué. Y les cuesta. Pues que Dios perdona, yo no. Perdóneme. Pero el perdonar es un trabajo de cada uno de nosotros. Es un mandato del Señor que usted y yo perdonemos a nuestros transgresores. Y que perdonemos de corazón, no solamente de labios. 17.
Perdón, ya dije, no me pueden perder que me equivoqué. 18, finalmente, los orgullosos sienten remordimiento, pero el humilde, en cambio, arrepentimiento. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? El remordimiento es temporal, es un cargo de conciencia, es una lágrima pasajera que dice, lo que hoy día me enseñaron realmente tiene algo que ver con mi vida, y usted comienza a llorar, sale de la iglesia y sigue con su misma transgresión, con su mismo estilo de vida, porque fue una emoción temporal, como el grito del gol en un fútbol, en un partido. Usted gritó, se emocionó, estuvo contento todo el día, al día siguiente su vida continúa, sigue siendo el mismo. En el caso de los orgullosos, el remordimiento es así, un sentimiento fugaz, temporal, pero en cambio el humilde se arrepiente. El arrepentimiento implica un cambio de vida, un cambio de estilo de vida, una dirección opuesta. Ya, ahora sí, ya detesto pecar. Si antes era borracho, ahora detesto tomar. Si antes yo decía malas palabras, ahora ya detesto decir malas palabras. Si antes yo buscaba la pornografía, ya no busco pornografía. En fin, que ahora yo doy frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Gloria a Dios. Finalmente, amados, ¿quién puede aplastar las 7 cabezas de Leviatán? ¿Quién? ¿Cuántas cabezas hay? 7. ¿Quién las puede aplastar? Salmo 74, 14. Salmo 74, 14. ¿Qué dice el Señor? Amén. Dios nuestro Padre es el que puede aplastar las cabezas de Leviatán. Dios, para Él no hay nada imposible. Dios. Si usted está, y creo que cada uno de nosotros, esto es apenas una introducción, porque hablar de este espíritu no es cuestión solo de este breve corto mensaje, es un estudio mucho más completo que lo voy a seguir haciendo, y que gracias a mi amado pastor que nos permitió continuar. En todo caso, esta apenas es la introducción de hablar de Leviatán. Pero ¿qué es lo que hemos entendido? Vamos a hacer solamente un resumen corto. Amados, el resumen que podemos obtener de esta enseñanza introductoria es que nuestra lucha no es solamente contra carne y sangre, y que en un principio hemos pensado que solamente era Satanás, que el Señor lo reprenda, sino también que conocemos por medio de la Escritura que nuestra lucha también son contra otras clases de espíritus que están teniendo control sobre el mundo. Estos son Leviatán y Abadón. Cada uno de ellos tiene estrategias distintas. Cada uno de ellos está haciendo su trabajo para impedir que el plan de Dios se dé. Pero usted sabe, y creo que todos sabemos, los que estamos en Cristo, de que las puertas del infierno no prevalecerán sobre la iglesia. Todo lo que Dios ha prometido que se va a hacer, se hará. Y no habrá Leviatán, no habrá Abadón, no habrá Lucifer, no habrá padre maldad, no habrá madre maldad, no habrá nadie que pueda irse en contra de la voluntad de Dios. Pero nuestro trabajo, al ser conocedores de esta alerta, es de saber de que muchas veces nuestras oraciones están solo apuntando hacia un objetivo cuando estamos despistando o desorientándonos de otros dos. A Leviatán se lo vence con otras armas diferentes, todas ellas espirituales, no es con carne ni sangre, pero tenemos que aprender a vencer a Leviatán, tenemos que aprender a vencer a Abadón, y el trabajo que yo voy a tener es enseñar a la iglesia cómo vencer a estos dos enemigos diferentes que Satanás. Ya Satanás ya lo conocemos, ya lo identificamos, ya hemos orado, ya conocemos la palabra y sabemos que Jesús, cuando enfrentó las tentaciones de Satanás, ¿cómo lo hizo? Con la palabra, escrito está.
Pero tenemos que aprender también a vencer a este enemigo Leviatán, a quien dice la Escritura no tiene miedo a nada. Usted no le va a vencer por miedo, porque él no le tiene miedo ni a la sangre de Cristo. Él no le tiene miedo ni al mismo Jesucristo. A él se lo tiene que vencer de otra forma. Pastor, ¿cómo? Eso lo vamos a aprender. Si usted es fiel y se sigue congregando, y para aquellos que nos ven por internet y siguen visitando nuestra página, ya hemos de publicar más estudios sobre este estudio que habla sobre el Leviatán. Dígame, amada hermana. Dos inquietudes, dígame. En voz fuerte para que los de internet le escuchen. La primera es que usted dijo que cuando el Señor ya destruyó la tierra, pero los únicos que fueron agradables ante los ojos del Señor fue Noé y su familia. Claro. Sí. No le comprendo mucho porque estamos claros que todas las generaciones de Noé hacia atrás estaban pervertidas. Y la única generación que halló dignidad delante de Dios fue Noé y su familia. Y de Noé para adelante, ya los gigantes ya no existían. Ya estaban sepultados, encarcelados. Y desde allí nuevamente el Señor trató de corregir la genética humana. Genética que hoy nuevamente está tratando de ser corrompida. Pastor, ¿cómo? ¿Ya hay gigantes de nuevo? No. Pero si usted no se da cuenta que en este último siglo el hombre ha descubierto la manipulación del ADN y están tratando de clonear, inclusive la primera oveja que clonearon, la oveja Dolly. Y entonces, obvio, estamos hablando de algunos tiempos. Ya el hombre está manipulando el ADN, está tratando de crear el superhombre, la supermujer, guerreros de combate, para que sean invencibles, para que tengan una piel más resistible, para que no se fatiguen. Están creando animales rarísimos, donde ahí inclusive dicen algunos que salió el chupacabras y que ese animal es una manipulación genética creada de la combinación de algunos seres para ver qué resulta de mezclar el león con el tigre, con el mono y con todo esto, o sea, cosas rarísimas. El hombre está manipulando el ADN. Y esto no le suena a lo que sucedió en los tiempos de Noé, igualito. Por eso dice la Biblia que estamos viviendo los tiempos antiguos. Y la venida de Cristo se aproxima. Antes era Noé el arca, hoy ¿quién es? Jesucristo es nuestra arca. Entonces en Él es donde vamos a encontrar la salvación. Estando en Él vamos a encontrar el refugio. Estando en Cristo y habiendo tenido la estatura que Él nos demanda, 30, 60, 100%, entonces podemos ser arrebatados. Hay de aquellos que se quedan, porque ellos sí van a tener que ver todos los juicios de Dios que ha reservado el Señor para aquellos que le desobedecen. Entonces estos hombres que usted menciona ya son hombres que pertenecen a la generación donde ya no había la corrupción del ADN. ¿Sí? A ver, amado pastor. Génesis 5 está la explicación. De Adán es Noé es el décimo descendiente de Adán. O sea, por la línea de Adán venimos nosotros. Cristo, Adán, Noé. Noé viene de la línea genealógica de la generación de Adán. Y por Adán Dios rompe las generaciones y desde Noé para allá comienza otra creación, pero siempre viene de la línea de Adán. No se rompe esa línea. No se rompe esa línea. Génesis capítulo 50, no se rompe la línea. Adán, Noé es el décimo descendiente. 10 generaciones pasaron para Noé. Y en Noé Dios rompe la maldad del ser humano y establece una multiplicación nuevamente con Noé, porque viene
genéticamente traemos esa herencia genética desde él. Y no podemos porque salir de esa herencia de Adán. Lastimosamente llegamos desde él. O sea, desde el hecho mismo de que Noé tiene la herencia de Adán y por medio de... Lea Génesis 5. No hay otra, o sea, no hay. Lea Génesis 5. No hay más. Ya Abraham es después. Amén. La otra pregunta usted iba a hacer dos. Así es. Ajá. Cuando yo digo el Señor lo reprenda, siempre me refiero a Satanás, porque a él se lo reprende. Y por eso yo terminé momentáneamente esta introducción a este estudio diciendo que vamos a aprender recién cómo tratar con el espíritu de Leviatán, con el espíritu de Abadón. Tenemos que aprender cómo enfrentar a estos espíritus. Con reprensión no es, porque usted le puede reprender a Leviatán y él se mata de risa porque él no le teme miedo. Pastor, ¿cómo? No podemos topar ese tema porque no es el momento, no es el tiempo, lo haremos posteriormente. Pero lo vamos a hacer. Lo único que quería es dejar una introducción de que nosotros no tenemos una lucha solamente contra Satanás, que el Señor lo reprenda. Tenemos lucha contra Leviatán y contra Abadón y que tenemos que aprender a luchar espiritualmente contra ellos. Eso se lo contesto en el estudio. Por el momento solamente quédese pensando de que existen estas tres huestes potentes, fuertes. ¿Y al nombrarlo nosotros no le damos poder en nuestra vida? No. Nombrarlo no. Si usted le presta oídos a Leviatán, ahí sí. Recuerde que él viene por dónde. Él viene con palabras lisonjeras, dulces, le trata de convencer el oído para que haga usted un pacto con él, para que usted entre en una contratación con él. Y en el momento que, y aquí ya vimos algunos ejemplos de cómo saber y determinar si estoy caminando en el espíritu de orgullo. Y en el momento que usted cae en ese espíritu de orgullo, usted cae en juicio. Porque dice el Señor que a los orgullosos miran de lejos. ¿Más a quiénes? ¿Los mira qué? Entonces tenemos que aprender. Aquí vimos una oración ejemplo de cómo orarle al Señor para salir. Y ahí por ahí ya le estoy dando la pauta de cómo vencer a uno de ellos. Ya le estoy dando la pauta. En todo caso vamos a orar. ¿Le parece? Amado pastor, ore por favor. Gracias por concederme la palabra. Este es nuestro amado pastor Mario Pincay, quien generosamente me brindó su tiempo en este día martes para dar la introducción del estudio de Leviatán. Amado pastor. Bien, vamos a orar. Amantísimo Dios y buen Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad, porque nos brinda, Señor, el privilegio de conocer cada día más y más de ti. Abres tú nuestro corazón, nuestro entendimiento, y para que cada uno no tan solamente nos quedemos, Señor, con lo que oímos, sino que también haya y nazca en el corazón nuestro el deseo de buscar, de indagar, Señor, de no quedarnos con la incógnita en nuestra mente y en nuestro corazón, sino de indagar también cada día más y más y profundizarnos en la lectura, el escudriñamiento de tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Dios, de tu siervo. Señor, que tu obra siga creciendo, siga avanzando, y cada amigo y amiga y hermano que nos escucha por medio del internet, también que sea, Señor, bendecido, sea levantado, fortalecido, y pueda, Señor, meditar en tu palabra. Señor, te damos gracias en el bendito y santo nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Que Dios los bendiga y Dios les guarde.